Tengo en mis manos un libro escrito hace 544 años. Fue escrito antes de que existiera la imprenta, escrito antes de que Colón llegara a América. Por lo tanto, las primeras copias de este libro fueron hechas a mano, con mucho esfuerzo, con mucho tesón. El autor, un monje alemán llamado Tomás. Este libro es el libro que más se ha impreso después de la Biblia. Es un libro que ha ayudado a muchos para llegar a la santidad. Y por eso lo vamos a usar en esta nueva campaña que estamos iniciando, esta campaña que se llama Cristo para cada día. El título del libro, La imitación de Cristo. Y lejos de ser un libro antiguo, un libro pasado de moda, es un libro que nos puede ayudar a ti y a mí, porque es lo que queremos, imitar a Cristo. Nuestra vida, nuestra santidad está hecha a base de imitar lo que Cristo nos ha dado, lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y por eso queremos conocerle, amarle, seguirle. Conocer a Cristo, amar a Cristo, seguir a Cristo. Esa es la imitación de Cristo. Vamos, por tanto, en esta campaña, a base de estos pequeños videos para cada día, vamos a seguir a este monje alemán, Tomás, para que nos enseñe cómo imitar a Cristo. El libro, la obra de la imitación de Cristo, está compuesta de 4 libros. En total hay unos 96 capítulos, muchos de ellos muy sencillos, de una página. En esta campaña vamos a elegir 21 capítulos, porque esta campaña es breve, solamente son 3 semanas, 21 días, y cada uno de esos capítulos nos va a servir para darnos un consejo para nuestra vida espiritual. La idea es que veamos cada uno de estos videos cada día, para que cada día podamos ir aplicando ese consejo. Pero también podemos ver 5 o 6 juntos cuando nos reunimos con los grupos. Vamos, por tanto, con la ayuda de Tomás de Kempis, a conocer más sobre nuestra vida espiritual. Vamos a escuchar lo que este monje, Tomás, nos quiere decir a ti y a mí sobre cómo debemos imitar a Cristo. Primer consejo de Tomás de Kempis: descubrir lo esencial. Es el primer capítulo del primer libro, es decir, el inicio de su obra. Y descubrir lo esencial es lo que debemos hacer en nuestra vida para llegar al fin donde queremos. Tomás de Kempis nos habla de descubrir o desenmascarar las vanidades del mundo, es decir, aquellas cosas superficiales, aquellas cosas que nos hacen ocultar qué es lo esencial, qué es lo que está detrás. Es como un abrir los ojos para descubrir la verdad de nuestras vidas. Esencial es lo que no cambia, lo que dura para siempre. Tomás de Kempis, tomando del libro de Coelet la famosa frase vanidad de vanidades, nos hace recordar que vanidad es todo aquello que no puede satisfacer verdaderamente nuestro corazón. Todas aquellas cosas que no es Dios es vanidad. Es decir, las riquezas, los honores, las pasiones carnales o los placeres de la carne, la salud, la preocupación por el presente, el apego a lo que se acaba. Todo eso es vanidad, porque todo eso pasa. ¿Qué es lo que no pasa? El amor de Dios. ¿Qué es lo que no pasa? Mi amor a Dios. El primer consejo es, por tanto, poner las cosas en contexto, descubrir lo esencial, lo que no pasa, lo que no se acaba, lo que dura para siempre, el amor de Cristo y por lo tanto el decidirme a imitarle, el decidirme en mi vida a buscar aquello que no pasa, ese amor de Dios. ¿Estás decidido? ¿Quieres dejar todas las cosas que son vanidad en tu vida? Te invito a que reflexiones,
¿Cuáles son esas vanidades para ti? ¿Y cómo puedes descubrir lo que es esencial? ¿Cómo puedes descubrir ese amor de Dios? Segundo consejo de Tomás de Kempis para imitar a Cristo: leer la Biblia. Capítulo 5 del libro primero. Cuando nos hemos decidido a seguir a Cristo, hay que empezar el camino por el inicio, conocerlo. Y para conocer a Cristo, para conocer a Dios, nada mejor que leer su palabra. Por eso ese segundo consejo, leer la Biblia. Tomás de Kempis nos recuerda que debemos leerla no con un afán de erudición, de ser más sabios, sino con un deseo espiritual de escuchar qué es lo que Dios me dice. Recordemos que la Biblia es ese libro de la historia de la relación de Dios con los hombres. Y es por tanto esa historia de la relación de Dios con cada uno de nosotros. Por lo tanto, la Biblia es mi libro de mi historia con Dios. Leerla, por tanto, con espíritu de fe, leerla con humildad, leerla con sencillez. Tomás de Kempis dice que te guste preguntar sobre las enseñanzas sagradas. ¿Cuántas veces, por ejemplo, cuando venimos a la iglesia, escuchamos la palabra de Dios, cuántas veces después comentas tú en tu casa con los tuyos sobre lo que has escuchado? ¿Cuántas veces al escuchar la palabra tú te preguntas qué es lo que te está diciendo a ti? Es bueno escuchar predicaciones, claro que sí. Es bueno ver predicadores, pero es más importante leer la Biblia, para que no tenga que pasar la palabra de Dios por medio de otro, sino que tenga que pasar por tu corazón. Meditar la palabra de Dios, escucharla, sabiendo que ese es el modo para conocer a Cristo, y que solo si lo conocemos podremos imitarlo, y que solo si lo imitamos llegaremos a estar con Él en el cielo. Leer la Biblia, por lo tanto, es el segundo consejo. Te invito a que desempolves la Biblia que tienes en tu casa y a que estos días, en esta campaña, leas cada día un pedazo de esa historia de Dios contigo, un pedazo de la Biblia, ese libro en el que Dios te habla. Tercer consejo de Tomás de Kempis: no hablar demasiado. Estamos en el capítulo 10, en el libro primero. A primera vista, quizás este consejo te puede sorprender. Puedes pensar que ese no es para ti, que quizás ese es para los monjes. Quizás Tomás de Kempis solo debía decir esto para sus monjes. Y sin embargo, no es así. Este consejo es para todos nosotros, para los cristianos que estamos en el mundo de hoy, para los cristianos de la calle, para los laicos, también para los monjes, para los sacerdotes, para todos. Tomás de Kempis nos recomienda evitar todas las charlas inútiles, es decir, todo lo negativo, todo lo que daña mi alma, todo aquello que no me acerca a Dios. Lo mundano nos mancha y nos lleva al mal camino. Si tú trabajas con pintura, es muy fácil que al final del día te manches. Si tú trabajas con lejía, es muy fácil que quizás se manche tu ropa. Si tú trabajas con algo malo, es fácil que eso te afecte tu alma. De la misma manera, si en nuestro hablar nos dejamos llevar de las cosas malas, es muy fácil que nuestra alma también se deje llevar de esas cosas malas. ¿Cuántas veces nos arrepentimos de lo que hemos dicho? ¿Cuántas veces decimos algo y luego pensamos que hubiera sido mejor taparnos la boca? ¿Cuántas veces tenemos que acudir a Dios, a su misericordia, a la confesión, por los chismes, por haber hablado mal, por haber hablado de más? Por lo tanto, dice Tomás, si se puede y conviene hablar, hablemos de cosas edificantes. Pero si se puede callar, es mejor callar. No se trata de vivir aislado, se trata de controlar lo que entra en mi alma
y controlar aquello en lo que yo me involucro. Acuérdate de lo que decía el apóstol Santiago sobre la lengua. Cómo, siendo la lengua un miembro tan pequeño, nos cuesta tanto dominarlo. Por último, también Tomás de Kempis nos dice que las conversaciones piadosas acerca de las cosas espirituales ayudan mucho a la perfección, especialmente cuando personas con parecidos ideales y de corazón noble se reúnen en nombre de Dios. Qué hermosa definición de lo que son nuestros grupos de oración y formación en nuestra parroquia de San Pedro y San Denis. Personas con parecidos ideales, de corazón noble, que nos reunimos en nombre de Dios para hablar de conversaciones piadosas. Te invito a que el día de hoy hagas un pequeño examen, quizás en lo que ya ha pasado de este día o en el día de ayer, y te preguntes, ¿qué cosas dije de más? ¿Qué cosas debía haber evitado? ¿En qué momentos, en qué circunstancias hubiera preferido no abrir mi boca? ¿Qué cosas han afectado, por lo tanto, mi alma? ¿Y qué debo hacer para mejorarlo? Este consejo de no hablar demasiado, un consejo muy sabio de Tomás de Kempis y que ha ayudado a muchos a ser santos. Y también nos puede ayudar a ti y a mí. El cuarto consejo de Tomás de Kempis es tener el deseo de progresar. De esto nos habla en el capítulo 11, siempre del libro primero. De él es esta famosa frase: si cada año quitáramos de raíz un solo defecto de nuestra vida, muy pronto seríamos santos. Las causas de nuestros problemas o la causa de nuestra falta de crecimiento en la vida espiritual no son tantas, son pocas. Son esas pasiones que tenemos, esas pasiones desordenadas que nos llevan a actuar lejos de Dios, que nos llevan a ponernos a nosotros por encima de Dios. Y Tomás de Kempis nos habla de ir a las raíces de esas pasiones. Nos dice que no debemos simplemente quitar las manifestaciones, sino ir a la raíz. El esfuerzo al inicio es difícil. Si yo quiero mover un mueble, para empezar a moverlo es difícil. Pero una vez está en movimiento, me es más fácil continuar el empujarlo para que siga en movimiento. De manera parecida es en nuestra vida espiritual. El inicio de nuestra vida espiritual, el empezar, el moverme de donde estoy hacia donde Dios quiere, hacia donde Dios me está esperando, el inicio es difícil. Y por eso debemos tener ese deseo de progresar. Debemos tener ese deseo de mover, sabiendo que después va a ser más fácil. A veces el demonio nos pone la tentación de imaginar que va a ser imposible, que no vamos a poder lograrlo. Y sin embargo, con nuestro esfuerzo de cada día, vamos a poder lograr el encontrar a Dios, el seguir imitando a Cristo. Los inicios son difíciles, nos cuesta, pero después mantenernos va a ser más fácil. Un peligro es el deseo de progresar, es el asustarnos al ver nuestros defectos cuando progresamos. Cuando yo estoy en la oscuridad, no veo mi suciedad. Pero cuando estoy enfrente de la luz, de mucha luz, veo la suciedad. Y eso es lo que sucede con nuestra alma. Cuando estamos en la tibieza, cuando estamos en el pecado, no vemos toda la podredumbre de nuestra alma. Pero cuando nos acercamos a la luz, según vamos acercándonos a Dios, vemos más y más todo lo que nos falta, todas nuestras imperfecciones. Y a veces eso nos puede impacientar, a veces eso nos puede parecer que no vamos avanzando, que no estamos yendo por el camino del bien, porque vemos más cosas. Y sin embargo no es así. Es una prueba de que estamos en el camino del bien. Es una prueba de que nos estamos acercando a la luz que es Dios. Por lo tanto, tener ese deseo de progresar, ese deseo de moverme, ese deseo de llegar a donde Dios quiere, de encontrar a Cristo, de imitarlo.
Quinto consejo de Tomás de Kempis. Los sufrimientos traen provecho. Es en el capítulo 12 del libro primero. Nuestras dificultades, las contrariedades, los obstáculos en nuestra vida espiritual nos ayudan a ser más humildes, a no buscar los consuelos, a no buscar las cosas de este mundo. Cuando en nuestra vida espiritual nos hemos decidido en seguir a Cristo, en imitarle, a veces podemos pensar que no va a haber obstáculos. A veces pensamos que esa primera decisión que nos cuesta, que a veces nos arranca lágrimas, podemos pensar que es lo más difícil. Y sin embargo no es así. Lo más difícil es el caminar después, a lo largo de cada día, el perseverar en esa decisión que hemos hecho. Y por eso en esa decisión encontraremos obstáculos, encontraremos contrariedades. Pero ahí es donde recordaremos siempre con humildad que no es mi esfuerzo, sino que es la gracia de Dios. Y que es el encontrar esa gracia en mi vida lo que me hace acercarme a Él. Nos ayudan las dificultades y las contrariedades a purificar nuestra intención, a darme cuenta de que solo es Dios el dador, solo es Él el capaz de darme la gracia para encontrarle a Él, para imitar a Jesús. Las dificultades nos pueden venir de dentro o de fuera de nosotros. Si son de dentro, tenemos que aprender a confiar más en Dios. Y si son de fuera, si vienen de que otros nos juzgan, tenemos que no preocuparnos por los juicios de los demás. ¿Por qué? Porque nosotros estamos obrando solo por Dios. Por lo tanto, ante las dificultades, ante las contrariedades, confiar. Confiar en Dios, que Él me llama, que Él me da la gracia. Confiar en ese Dios que me guarda y en ese caminar hacia Él que yo estoy haciendo. Y no preocuparnos de los demás, no preocuparnos de lo que opinan los demás, porque es para Él, para Dios, para el que vamos caminando. Sexto consejo de Tomás de Kempis. ¿Cómo resistir las tentaciones? En el capítulo 13 del libro primero. En primer lugar, nos recuerda Tomás de Kempis que en este mundo siempre tendremos tentaciones. Hay quien decía que solo 72 horas después de muertos dejamos de ser tentados. Las tentaciones, por tanto, van a estar siempre presentes en nuestra vida. Son molestas, pero son útiles. Nos hacen humildes, nos purifican y nos instruyen. Es importante, nos dice Tomás, que debemos no solo luchar contra la tentación. A veces en nuestra vida espiritual nos puede pasar que estamos solamente atentos a las tentaciones para luchar contra ellas. Pero si esa es nuestra actitud, nunca vamos a ir más allá. Lo que nos dice Tomás de Kempis es que debemos buscar a Dios, debemos buscar amar a Dios. Y cuando tenemos nuestro corazón en Dios, entonces seremos capaces de vencer las tentaciones. Si nos enfocamos demasiado en las tentaciones, acabaremos por sucumbir en ellas. También es importante ir a las raíces de la tentación. ¿Qué es lo que me lleva a caer? ¿Cómo se forma esa tentación en mi vida? Si yo no quiero caer en el río Hudson, tengo que evitar el caminar hacia allá. Porque si sigo caminando, llegaré al río Hudson y si no me paro, me caeré. No es en el último paso, sino es desde aquí, desde donde yo estoy, que no quiero caminar hacia allá. Y lo mismo es con las tentaciones. Si no quiero caer, tengo que parar en el primer paso, no darle espacio a la tentación. También, para vencer a las tentaciones, nos recuerda Tomás que debemos pedir ayuda. Un momento muy especial es quizás durante la confesión o durante la dirección espiritual, donde con nuestro confesor o con nuestro director espiritual le podemos pedir que nos ayude, que nos dé algunos consejos sobre cómo superar algunas de las tentaciones que tenemos en nuestra vida. Recordemos que las tentaciones, el sentir tentaciones, el tener tentaciones, no es un pecado. Pecado es consentir con las tentaciones, pero no el sentir las tentaciones.
Nos dice Tomás que algunos sufren tentaciones al inicio de la conversión, muchas tentaciones, pero otros, sin embargo, las sufren hacia el final, cuando ya están convertidos. Todos somos tentados y por eso todos le pedimos diariamente, con esa oración del Padre Nuestro, le pedimos a Dios, nuestro Padre, que no nos deje caer en la tentación. No nos desanimemos. Dios nos ofrece siempre su ayuda y reconozcamos con humildad que toda la ayuda nos viene de Dios. ¿Cómo superar las tentaciones? Reconociendo que somos débiles. ¿Cómo superarlas? No caminando hacia ellas. ¿Cómo superarlas? Cada día, amando más a Dios y enfocándome más en ese amor de Dios que en las tentaciones que nos rodean. El séptimo consejo de Tomás de Kempis es sufrir con paciencia los defectos ajenos. Es el libro primero, el capítulo 19. Los defectos de los demás están presentes siempre ante nuestros ojos, pero muchas veces olvidamos que también mis defectos están presentes ante los ojos de los demás. Si nosotros no somos capaces de corregir nuestros propios defectos, ¿por qué pretendemos que los demás sí lo hagan? Los defectos de los demás nos sirven para probar nuestra paciencia. ¿Cuáles pueden ser esos defectos? Pueden ser defectos externos, sencillos, alguien que me molesta el modo como habla, el modo como mastica, el ruido que hace mientras camina. O pueden ser esos defectos espirituales, esa soberbia de esa persona, esa vanidad que esa otra persona deja ver en su modo de actuar. Pero todos esos defectos me ayudan a mí en mi vida espiritual. Y por eso podemos decir que qué bueno que haya defectos, porque los defectos de los demás que se manifiestan me ayudan en mi vida espiritual para mejorar en mi humildad, para mejorar en mi paciencia. Estamos rodeados de oportunidades para crecer en la virtud. Ante los defectos de los demás, ¿qué debemos hacer? En primer lugar, intentar corregir con caridad fraterna, en esa fraterna corrección que podemos hacernos los unos a los otros en el amor y en la caridad de Dios. Pero además, por supuesto, encomendarles a Dios. Y recordemos que cualquier cosa que hagamos a los demás, también debemos permitir que lo hagan con nosotros. También que los demás vengan a corregirnos, que los demás vengan a enseñarnos cuál es ese camino de Dios. Por último, nos habla Tomás de Kempis de aprender a llevar las cargas de los demás. Los defectos son como esas bolsas que a veces vemos personas cargando por la calle, bolsas pesadas. Y así son esos defectos. Y tenemos que ayudar a los demás a cargar sus propios defectos. ¿Cómo lo hacemos eso? Silenciando esos errores, esos defectos de los demás. Comprendiéndoles a ellos porque también nosotros tenemos defectos. Y con nuestro ejemplo, dar ese ejemplo de virtud, dar ese ejemplo de progreso en esa imitación de Cristo. Ese ejemplo dará fruto en nosotros y también dará fruto en los demás, porque así los demás verán que es posible avanzar en esa imitación de Cristo. Por lo tanto, los defectos de los demás tenemos que sufrirlos con paciencia, pero tenemos también que agradecer que hay esas oportunidades para que nosotros seamos probados en la virtud y mejoremos en nuestra paciencia y en nuestra humildad.